Estamos de nuevo con nuestro amigo Alberto Curiel en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires, la RU también, FM Caster de Buenos Aires y en Montevideo en la radiocooperativa.uy. Alberto, hemos recorrido en los últimos capítulos tu vínculo con Sereñi. ¿Cómo empieza tu vida política de alguna manera más de tipo partidaria, no? Como ya te conté en entrevistas anteriores, yo no hice vida partidaria. Yo era un frentista que trabajaba con Sereñi, pero que no pertenecía a ningún sector político. Entonces, desde ese punto de vista, yo era conocido por mis entrevistas, por mis notas que escribía, por las audiciones de radio, por salidas en televisión. Entonces, suplantaba la parte clásica de los políticos en la vida partidaria como candidatos, por actividades de otra naturaleza que también eran políticas, sin duda. Aunque yo aparecía como académico, tenía mucho que ver con la política. Y parece que de alguna manera yo era un poco duro en mis expresiones. Por ejemplo, después de aprobada la nueva ley orgánica en el 58, yo integré junto con Antonio Pérez y Emilio Lizarraga la primera delegación estudiantil al Consejo de la Facultad. Y en una reunión de Consejo de Facultad teníamos críticas a un profesor y el decano, que era Israel Bonsever, de alguna manera lo defendía. Y en una de esas reuniones yo sentí que no correspondía a lo que estaba haciendo el decano, que yo lo había apoyado al decano para que fuera decano además, y lo traté, no sé si de maniobrero o si dijo una vil maniobra, algo de eso, alguna expresión de esa dura debo haber tenido. Entonces, desde ese punto de vista, al terminar la reunión, mi amigo Gastón Lagarriga, que me cuidaba en todos mis aspectos de trabajos políticos estudiantiles, diría, me dijo: no estuviste bien, andá y disculpate. Y yo fui y me disculpé, por supuesto, con Bonsever, con quien tenía una excelente relación, pero de pronto me salían esas cosas. Otra forma la manifestó Enrique Iglesias en un homenaje que me hicieron a mí. Casagrande y Constanza Moreira me hicieron un homenaje por mi historia política. Esto fue en el 2019. Y en ese homenaje participó el Pepe Mujica, José Díaz, Enrique Iglesias, Manuel Iglesias Caruncho, Constanza Moreira, Andrea Vigorito, hija muy conocida economista, pero además hija de Raúl Vigorito, un gran amigo del Instituto de Economía, y Liliana Silva, que era la hija de una querida amiga, Celia Barbat. Y Enrique Iglesias ahí dice que él tenía que preparar sus clases, pero tenía que preparar también las respuestas que la barra le iba a hacer. Respuestas a las preguntas de Alberto Curiel, de Benito Royman, de Raúl Trachtenberg. O sea, él estaba preocupado, inquieto por las preguntas que nosotros le podíamos hacer en clase, ¿no es cierto? Y de esas preguntas te hago una anécdota, media extraña, media insólita. En el año 62 invitamos, como estudiantes, invitamos a determinados políticos antes de las elecciones a que nos contaran sus propuestas. Y uno de esos políticos que vino fue Flores Mora. Y yo, en ese momento, las empresas públicas eran muy criticadas porque hacían profundos cambios clientelísticos. Incorporaban gente que no correspondía. Era muy crítica la situación de las empresas públicas y los servicios descentralizados. Entonces yo le pregunté a Flores Mora, cuando terminó su exposición, y había preguntas, le pregunté a Flores Mora si su sector político dentro del Partido Colorado tenía representantes en algún ente autónomo o servicio descentralizado. Y él me lo negó rotundamente. Cuando terminó la reunión y salimos afuera, yo me acerqué, él estaba conversando con algunos estudiantes, yo me acerqué y le digo: así que su sector político no tiene representantes
en los entes autónomos y servicios descentralizados? No, me dijo. ¿Y de dónde sale el representante en la caja de jubilaciones de la industria y comercio, donde yo tenía un vínculo laboral? ¿De dónde sale el representante ante el Consejo de Enseñanza Primaria? Yo estaba haciendo la monografía sobre educación y desarrollo. Y ahí quedó cortado Flores Mora e hizo un desplazamiento como para pegarme una trompada. Fíjate mi pregunta hasta dónde iba. Por supuesto no me pegó, pero hizo como el intento para parar la reunión, para parar las preguntas, no se podía seguir preguntando más nada. 5 años después, en 1967, Faropa, director de la Oficina de Planeamiento, me mandó, habíamos propuesto un impuesto que se vinculaba a la productividad en el sector agropecuario y que se había presentado en el plan de desarrollo de la CIDE. Lo presentamos y Flores Mora no quería que los latifundistas, era el ministro de Ganadería, Flores Mora, no quería que los ganaderos pagaran ese impuesto, estaba en contra. Entonces, Faropa me pidió que yo fuera a ver al ministro y le explicara y tratara de convencer al ministro Flores Mora de que era bueno el impuesto y que los ganaderos lo podían pagar. Entonces llegué a la oficina de Flores Mora, abrí la puerta y me miró de lejos y me dijo: yo a vos te conozco, no sé de dónde, pero te conozco. Entonces le conté la anécdota le conté la anécdota de la Facultad de Ciencias Económicas. Esa ley que en la Oficina de Planeamiento y que venía de la CIDE, la presentamos al Parlamento, no solo los partidos tradicionales, en este caso, dominados de alguna manera por este sector latifundista, rechazaron totalmente el proyecto de ley, pero no solo rechazaron esta ley, se rebajaron otros impuestos que estaban vigentes aprovechando la oportunidad. Estas son algunas anécdotas para tratar de entender cómo yo me vinculaba con la política. Y de alguna manera sin duda tenía exposiciones que daban lugar al conocimiento de la gente. Por ejemplo, en la crisis de 1968, yo, integrante del Instituto de Economía, daba charlas por todos lados explicando la situación económica, social y política del país del año 68. Una me acuerdo que la di en la sala en el local de lo que podría ser el Paraninfo de la Facultad de Agronomía, y otra la di en la Facultad de Medicina, lo que sería el Paraninfo. Siempre me acuerdo que en primera fila estaba sentado el decano de medicina, que era Pablo Carlevaro, y cuando yo terminé me dijo: qué macana que hice y no te grabé, porque él quería tener esa charla. Y otros compañeros del instituto también, a Lichtenstein, por ejemplo, le tocaba salir también y dar charlas por todos lados. Y un día nos sentamos y dijimos: bueno, ¿por qué no escribimos estas charlas? Y de ahí salió un libro muy reconocido, tuvo 2 ediciones, que se llamó El proceso económico del Uruguay, que los que lo escribieron son el Instituto de Economía. No quisimos poner nombres en la tapa, pero adentro dice que la primera parte participó Octavio Rodríguez, un economista de primerísimo nivel, y en la primera parte Raúl Udorito y Raúl Trastever, la segunda parte sobre inflación Liechtenstein, y la tercera parte sobre la coyuntura política Alberto Curiel. Estos elementos daban lugar a que, sin ninguna duda, yo era ya un tipo relativamente conocido. El 73 vino el PRONA, eso que yo te conté, que quería que Sereni estuviera presente, era como mi apogeo. Yo tenía que hacer la síntesis de las propuestas que habían hecho los representantes de cada una de las facultades. Y el Paraninfo se venía abajo. No podíamos salir afuera a hacer manifestaciones porque nos llevaban presos. Pero la gente quedó extremadamente conforme. De manera que ahí vino la dictadura,
y la dictadura me limitó, me impidió, me imposibilitó seguir haciendo este tipo de actividades, por el cual capaz que si hubiera habido elecciones en la década del 70 yo hubiera sido candidato de algo. Pero tenemos que llegar a varios años después para que se concrete mi participación, que en la próxima entrevista te la haré conocer. Muchas gracias, Alberto.